10 entonces de San Marcos, versículo 46 en adelante nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír que era Jesús Nazareno comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Hemos declarado que en este mes Dios nos hará completamente libres. Recién leía la hermana ahí en Gálatas 5:1, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Porque es tiempo de vivir en la libertad que Cristo nos dio. Cristo nos dio una nueva vida. Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Es tiempo de vivirla, es tiempo de disfrutar la vida que Cristo nos dio. Porque para eso Dios nos salvó. Dios nos salvó para darnos vida eterna, ¿sí o no? Amén. Pero también para darnos una vida de abundancia, ¿verdad? Mientras estemos aquí, una vida feliz. No vamos a decir que una vida pare de sufrir, no. Una vida de esas, no. Pero sí una vida feliz, una vida plena, ¿verdad? Que cuando se levantan los problemas de nuestras vidas, nosotros sabemos a quién recurrir. Para eso vino Cristo. Y cuando hablamos de libertad, la podemos definir como la capacidad de actuar según la propia voluntad, sin restricciones externas, que impidan la elección y la acción. Implica la ausencia de coacción o subordinación, permitiendo a las personas tomar decisiones y actuar de acuerdo a sus propios criterios y deseos, dentro de los límites establecidos por las leyes y el respeto a la libertad de los demás. O sea, vivir la libertad en Cristo sería disfrutar del libre albedrío que Dios te dio a ti y que me dio a mí, ¿verdad? Que nos dio a cada uno de nosotros, de disfrutar esa vida, ¿verdad? Sin ninguna arma del enemigo que vieron cuando... Por eso hablábamos el domingo pasado de los yugos, que de repente queremos hacer algo y terminamos haciendo otra cosa, ¿verdad? El enemigo a veces nos lleva por otro camino del que nosotros no queremos, ¿verdad? Pero la libertad en Cristo es eso, disfrutar del libre albedrío, tomar las decisiones que están dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios. La Biblia nos dice y nos da la promesa de que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron, que de aquí en adelante, dice la Biblia, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Hay una vida nueva cuando encontramos la libertad que Jesús nos da. Tenemos que aprender a vivir también esa vida de libertad que tenemos. Porque lo cierto es que en ocasiones no disfrutamos de esa vida nueva que Cristo nos da, porque no sabemos cómo vivirla. De repente Dios nos perdona, nos limpia y nos da una vida nueva, pero queremos vivirla de la misma manera que vivíamos antes cuando la echamos a perder, ¿verdad? Y en ocasiones hay veces que no sabemos ni siquiera que tenemos una vida nueva en Cristo. Creemos que solo se refiere a la salvación, que cuando partamos de este mundo, bueno, gloria a Dios que nos lleve, ¿verdad? Y pasamos a mejor vida. Esta semana recuerdo que capaz que apagar aquella garrafa era porque capaz que está quemando mucho el aire y por eso hay mucha tosedera. Ahí. Bien. Esta semana, como les decía, ahí mi socio ahí estaba trabajando con un conocido, el más conocido mío que de él, ¿no? Porque yo se lo presenté porque es pintor. Y dice, pero estaba desahuciado. Dice, trabajé el miércoles con él, casi salgo metido ahí abajo de un camión, dice, porque estaba mal, ahí deseando que el Señor lo lleve, deseando que el Señor lo lleve, ¿verdad? Porque se piensa que la vida que Cristo nos regala, la vida eterna, es solamente esa vida en abundancia, es allá en la vida eterna. Y no, la vida en abundancia que Cristo nos da, comienza aquí y lógicamente que va a terminar allá. A veces ni sabemos, ¿verdad? Entonces que hay una vida nueva en Cristo. Como aquella persona, no sé si conocen la historia de una persona que se ganó un pasaje por un crucero. ¿Cuántos quieren ganarse un pasaje en algún crucero? Con todo pago. No, pero resulta que este varón, ¿verdad? Pensó que era simplemente el viaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Como no tenía mucho dinero y simplemente había ganado ese viaje, agarró y compró mortadela
y queso ahí, o dulce y queso ahí para pasar los días. Entonces, ¿qué hacía? Le pedía al camarero una feta de pan. Todos los días ahí le pedía un poquito de pan ahí. Y aparentemente este varón se dio cuenta el último día, cuando ya casi que no le quedaba nada, ¿verdad? Ni jamón o dulce, lo que había comprado, y hablando con el camarero también un poco dudoso de por qué solo agarraba pan y no agarraba todo. Y ahí él se entera que el premio incluía el desayuno, incluía almuerzo y incluía cena, ¿verdad? Y él pasando mal, ahí disfrutando de ese crucero, pero pasando hambre, ¿verdad? Y a veces, en ocasiones, también nosotros desconocemos que con la salvación vienen incluidas, ¿verdad?, otras bendiciones que están ahí a nuestro alcance, pero que nosotros no le pedimos al Padre. El cristianismo, vivir la vida de Cristo es para disfrutarla. Yo sé que es cierto que hay países que no es fácil ser cristiano. Hay países como Corea del Norte, China, ¿verdad? Y otros lugares ahí un poquito más cerca, un poquito más lejos, que no es tan fácil ser cristiano. Pero aquí en Uruguay tenemos completa libertad de culto. Si queremos predicar ahí en la esquina abiertamente, nadie nos va a impedir. Pedimos permiso y podemos predicar en la plaza. No tenemos la iglesia abierta, nadie nos impide entonces predicar el Evangelio. Entonces que podemos disfrutarlo, ¿verdad? Por eso en este mes de julio vamos a orar y vamos a pedir al Padre que rompa ahí con toda cadena, con todo yugo que impide que vivamos una vida feliz en Cristo Jesús. El domingo pasado compartimos de los yugos que en ocasiones nos atan, ¿verdad? Pensamientos que vienen sobre nuestras mentes y se hacen carne y hacen infructuosa que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, ¿verdad? Tapan, ahogan la palabra, como ahí bien dice en la palabra del sembrador. Entonces vamos ahí por medio de este pasaje, cómo podemos tener esa vida nueva, ¿verdad? Para darnos Cristo esa vida nueva que nos ofrece, yo tengo que desear esa vida nueva que Cristo me da. Mucha gente vive una vida no deseada, pero se acostumbra, ¿sí o no? Yo decía antes, como tono de broma, hasta que un día entendí que no debía decirlo más, ahí porque como que las palabras ahí tienen poder y por las dudas vamos a dejar de decirlas. Pero había una historieta en la Guambia que había un personaje que le preguntaban y decía, ¿cómo anda don Inodoro? Inodoro Pereira era él, ¿verdad? Y le decía, mal pero acostumbrado. Ahí, mal pero acostumbrado. Y hay gente que vive una vida que no quiere vivir, sueña con una vida mejor, pero se acostumbra a vivir mal, ¿verdad? Se acostumbra a vivir en ese estilo de vida. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel, que por años, casi que por 400 años vivió una vida de esclavitud. Estaba acostumbrado a levantarse y trabajar para el faraón, ¿verdad? Quizás soñaban con ser libres, quizás sí, pero no hacían nada para cambiar eso. Se acostumbraron, ¿verdad?, a hacer ladrillo, a hacer ladrillo y a hacer ladrillo. Nada más que eso, ¿verdad? Y ellos, ¿saben qué? No se daban cuenta de que Faraón, ¿por qué los tenía sometidos? Faraón le tenía miedo a Israel. Por algo él mandó, les dijo que si naciera algún varón que los mataran, porque no quería que se reproducieran, porque sabían que eran más fuertes que Egipto. Solamente que Israel no sabía que Faraón le tenía miedo. Solamente Israel no sabía, ¿verdad?, que ellos eran más fuertes que Egipto. Entonces se habían acostumbrado ¿a qué? A ser esclavos. ¿Y sabes qué? El diablo sabe que si tú y yo buscamos a Dios, Él va a tener que huir de nosotros, como dice la Biblia. Por eso el diablo levanta dificultades sobre nuestras vidas, ¿verdad?, sobre nosotros, para tratar de someternos, para tratar de esclavizarnos, para tratar de que vivamos una vida atada a un yugo de miseria, atada a un yugo ahí de que no avanzamos, ¿verdad?, de que no busquemos a Dios. El diablo nos tiene temor si nosotros buscamos al Señor. Si tú y yo ponemos nuestra rodilla y buscamos al Padre, Él va a tener que huir de nosotros. Por eso es que Dios despierta, a veces permite esas dificultades, para que despierte en ti, despierte en mí, como despertó en Israel, el deseo de salir de Egipto. Cuando Moisés se presenta delante del faraón y le dice, deja ir libre a mi pueblo, él le dice, están de vago, no quieren trabajar. Entonces ahí le aumenta el castigo, le quita la paja, ¿verdad? Pero le dice, dame la misma cantidad de ladrillos todos los días. Entonces el faraón los oprimía, los guardias los oprimían y le exigían todo. ¿Para qué era eso? Para que en Israel se despertara el deseo de salir de ahí de Egipto. Por eso cuando vemos las 10 plagas, las 3 primeras son para los dos. Las 3 primeras plagas es tanto para Egipto como tanto para Israel. Pero Dios después dice, ahora verás que yo hago un marco de diferencia entre mi pueblo y quién es mi pueblo y quién no es. Y comienzan las otras plagas a ser directamente para Egipto, para que Israel se viera dando cuenta de que Dios estaba con ellos, de que Dios lo quería sacar. Y a veces vienen dificultades sobre nuestras vidas para despertar el deseo, el anhelo
de querer tener una vida mejor, ¿verdad? De decir, no, yo esto Dios no lo tolero, esto Dios yo no lo quiero, que Dios despierta en nosotros el deseo de prosperar. Por ejemplo, tenemos el otro caso ahí de Gedeón. Ahí encontramos en el libro de Jueces que él se escondía para que no vinieran los moabitas y le quitaran el trigo, que él estaba ahí sacudiendo el trigo, dice, en el lagar. Y cuando vamos sabemos que el lagar no es el lugar donde se sacudía el trigo, el lagar era donde se hacía el vino, el lugar era que estaba escondido porque tenía miedo que viniera el enemigo y le quitara el alimento para sus hijos. Estaba acostumbrado a pasar mal, a esforzarse más, a trabajar más de la cuenta, ¿verdad? Para traer el pan ahí de sustento para su casa. ¿Y cuántas veces así nos acostumbramos a trabajar más, a trabajar 20.000 horas, ¿verdad? Poniendo en sacrificio nuestro cuerpo para prosperar cuando Dios de repente nos quiere llevar a más, ¿verdad? Como dice la Biblia, no nos llamó para ser cola, sino ser cabeza, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé el empuje, ¿verdad? Para dejar de repente de ser un empleado y ser patrón, de tener tu propio negocio, de comenzar ahí a emprender los sueños que Dios te da. Mefibosé, hijo de Jonathan, nos dice la Biblia que este niño lo tenía todo, este varón lo tenía todo, nació en cuna de oro, ahí tenía todo en su casa y de la noche a la mañana ahí perdió todo. Se levantó en guerra a Israel, matan a su padre, salen corriendo, la nodriza se le cae y él queda lesionado para toda la vida ahí, ¿verdad? Se había acostumbrado a esa situación, andar ahí, rengo, casi que paralítico, ahí arrastrándose. Pero la misericordia de Dios le alcanzó por medio de David y volvió ahí a la ciudad, volvió a sentarse en el trono de los reyes. Que hablar del paralítico de Bethsaida, que llevaba 38 años de esa manera. Estaba desahuciado, ¿verdad? Pero se había acostumbrado. Cuando Jesús le pregunta, dice, ¿quieres ser sana? Dice, sí. ¿Qué pregunta es esa la tuya, Yo quisiera, pero mientras voy hasta allá al estanque y se mueve el agua, yo no llego. Ya me acostumbré a estar ahí con mi lecho acá y pedir alguna monedita, ¿verdad? Tenemos que desear, ¿verdad?, que esa nueva vida llegue a nosotros. Como les dije, mucha gente vive una vida no deseada, pero se acostumbra. No te acostumbres, ¿verdad?, a lo poco. No te acostumbres a tener una vida llena de dificultades. Acostúmbrate a vivir una vida en victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Alcanzar esa vida nueva que Dios tiene y que ofrece para ti. Para desear esa nueva vida, entonces yo tengo que escuchar de ella. Israel, por ejemplo, como hablábamos hoy de Israel tuvo que recordar las promesas que el Señor le había dado a Abraham. Cuando Moisés se vuelve a Egipto y comienza a hablar, dice, el Señor se me presentó y nos va a sacar de acá. Israel tuvo que comenzar a recordar las promesas que Dios le había hecho a Abraham, al patriarca Abraham. Gedeón escuchó, tuvo que recordar ahí esas promesas. Le dice al ángel Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y el Señor le da la promesa de que con él iba a liberar a Israel. Tuvo que escuchar la palabra del Señor. En este caso que leímos del ciego Bartimeo, Bartimeo había escuchado de Jesús. ¿Y qué me dice a mí que había escuchado de Jesús? Porque él, cuando se entera que Jesucristo está pasando por ese lugar, él comienza a clamar, comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo había escuchado de Cristo. Podemos intuir entonces que Bartimeo le había escuchado que le había devuelto la vista a 2 ciegos. Y él dijo, si le devolvió la vista a 2 ciegos que yo me enteré, a mí me la tiene que devolver. Y esta oportunidad yo no la voy a perder. Y comenzó ahí a clamar. Había escuchado de cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo, ¿verdad? Había escuchado cómo Jesús sanó a muchos enfermos, de cómo expulsó los demonios que oprimían a las personas. Había escuchado de Jesús. Y el escuchar lo que Dios hace en otras personas, en otros hermanos, despierta el deseo, ¿verdad? La fe en que el Señor lo puede hacer en nosotros. Amén. Si Dios lo hace con otras vidas, con otros hermanos, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Si Dios le abre puertas a otros hermanos, ¿verdad?, puertas de trabajo, ¿por qué no lo va a hacer contigo si dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas? Entonces, para escuchar de esa nueva vida, ¿verdad?, para desear esa nueva vida, yo tengo que escuchar, tengo que saber que hay algo mejor, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor, por ejemplo, cuando escuchamos el Evangelio, se despierta en nosotros el deseo de tener una mejor vida. Porque ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de que hay algo mejor, de que hay
otra vida por delante. Pero ¿sabes qué? No debo solamente de quedarme con el deseo, no debo de quedarme con eso. Por ejemplo, dice la Biblia, como le decía, que Bartimeo comenzó a clamar. Comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y él sabía que era la oportunidad que había esperado, porque él ya había escuchado de Jesús. Quizás la manera que él se despertaba, la manera que él se motivaba cada día para ir ahí a ese lugar y mendigar y poner su tacita, ahí y decir una monedita, ayúdenme, la motivación que tenía, él decía: tal vez mañana Jesús pase por aquí. Tal vez mañana yo me encuentre con el Señor Jesucristo, ese que hace milagro, y le pida, ¿verdad?, que me sane. Era la oportunidad que él había deseado tener, ¿verdad? Y sabía que no la iba a desaprovechar. Le dijo: esta es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar. Y muchas personas, ¿saben qué? Añoran tener una vida mejor. ¿Cuántos deseamos tener una vida mejor? Todos, ¿verdad? Todos deseamos tener una vida mejor. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas también que necesitan y quieren tener una vida mejor, pero no hacen nada por cambiar esa situación. No claman al Padre, porque el Padre es el quien puede cambiar la situación. No es el gobierno el que va a cambiar nuestra situación. El gobierno te podrá, sí, de repente te anotas en un plan de vivienda y te da una casa, pero eso no te va a hacer mejor, ¿verdad? No va a cambiar tu estilo de vida, porque muchas veces es en nuestra mente y es en nuestro corazón que Dios tiene que cambiar nuestro estilo de vida. Aquí el gobierno le ha dado muchos casas. A muchas personas le ha dado casas buenas, ¿verdad? Pero que al poquito tiempo está igual que fuera un ranchito. Le quitan el inodoro, te lo venden en la feria, hay todas esas cosas. ¿Por qué? Porque necesitan cambiar de corazón, de mente, ¿verdad? Pero hay muchas personas, como les dije, añoran tener una vida mejor, pero no claman al Padre. Muchos dicen: ay, qué suerte que tuvo fulano. Ah, vos tuviste suerte, hablando porque te fuiste para Uruguay. Por eso tenés suerte, ¿verdad? Y la gente piensa que es una suerte, que saliste de bolillero, saliste con el premio gordo de fin de año. Pero esas personas que dicen que suerte tuvo fulano, no saben que ese fulano estuvo doblando sus rodillas, clamando de día y noche al Padre, ¿verdad? Para que cambie su estilo de vida, para que le dé la vida que él añora, la vida que el Padre promete. Dios no va a hacer nada que nosotros no queramos. Dios, aparte de ser nuestro Dios, ¿verdad?, de ser nuestro Salvador, Dios es caballero. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama, ¿verdad? Y aquel que le abre, Él entra y cenará con Él. El diablo no te golpea. El diablo, vos dejas una ventanita abierta y él se mete por ahí, ¿verdad? Dejas una puerta abierta, se mete y hace destrozos, ¿verdad? Pero el Señor no es así, el Señor es caballero. El Señor nos regaló la salvación. Ahora nos toca a nosotros clamar por esa nueva y mejor vida que Dios quiere darnos. Dios tiene lo mejor siempre para nosotros. A veces somos nosotros que no nos decidimos por lo mejor, ¿verdad? Y para darnos esa nueva vida, yo tengo que perseverar. Dice la Biblia, ahí nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es perseverar en el clamor. Bartimeo no se cayó, no hizo caso a lo que los otros le decían: cállate. Porque ¿qué pasaba? Él estaba a punto de entrar a Jerusalén, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Habían salido de Jericó, cuando habían venido, y al salir de Jericó iban rumbo a Jerusalén. Iban rumbo a decirle que le iban a proclamar rey a Jesús. ¿Y qué decían los demás? Cállate, Bartimeo, dejate de embromar. ¿No te das cuenta que tenemos cosas más importantes que hacer? Mirá si vamos a detener esta caravana por ti. ¿Cuánto hace que estás ciego? Hace años. Bueno, entonces no hinches, ¿no? Y sin embargo, Bartimeo dice que no hizo caso a lo que le decían, ¿verdad? Que aún gritó aún más fuerte. ¿Y sabes qué? Muchos van a intentar callarnos. Muchos van a intentar que nosotros no clamemos, que no busquemos a Dios, que no busque de Dios. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si cada vez te va peor? No importa, sigue clamando, sigue buscando del Señor, ¿verdad? Muchos nos dirán que estamos locos, que te nos lavaron la cabeza, que vos vas a la iglesia y ya te lavaron la cabeza. Y muchos intentan de alguna manera, el enemigo usa a muchas personas para que tú y yo no busquemos al Señor, para que tú y yo no clamemos al Señor, para que tú y yo no recibamos la nueva vida que Cristo nos quiere dar a ti y a mí, ¿verdad? Pero nosotros debemos de hacer como hizo Bartimeo, que dice la Biblia que él no se cayó, dice la Biblia que él clamó más fuerte todavía, ¿verdad? Que llegó a los oídos de Jesús. Porque ¿sabes qué? De la misma manera que Jesús escuchó el clamor de Bartimeo, Jesús te escucha. Amén. Él nos escucha. Él escucha tu clamor, ¿verdad? Dios escucha
nuestro clamor. Dios escuchó, por ejemplo, el clamor de Israel, y dice la Biblia que cuando se le presenta a Moisés, él le dice: he escuchado el clamor de mis hijos, he escuchado el clamor de mi pueblo, y he decidido descender para librarnos. Él escucha tu clamor, Él escucha mi clamor y nos libra, ¿verdad? Y nos da la victoria. Lucas 18, 7 y 8, Jesús dice ahí que Dios no se tardará en responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche. ¿Quieres tener una vida nueva? ¿Quieres aceptar la vida nueva que Cristo te da? ¿Verdad? Claro que sí. Comienza a clamar. Sigue clamando. No dejes de clamar. No pienses que el Señor ya no me responde. No, sigue clamando. Debemos entonces de perseverar en el clamor. Debemos de perseverar también en la obediencia. La Biblia nos dice que Bartimeo, cuando le dijeron: levántate, ten confianza, te llama, él dice la Biblia que se levantó. Él fue a donde estaba Jesús, lo llevaron lógicamente de la mano ahí a donde estaba Jesús. Él se levantó, él tenía su confianza en Jesús, era lo que estaba esperando, quizás por unos meses, quizás por algunos años, ahí 2 años, quizás esperando que Jesús pasara por ahí. Cuando supo que le dijeron: levántate, ten confianza, te llama, él se levantó. Y él no se quejó. Porque él podría haber dicho: ¿y por qué no viene Jesús a mí? No es que yo soy el que está ahí que no puedo ver. ¿Por qué no viene Jesús a mí? Él no cuestionó eso, sino que se levantó y fue ahí a la presencia de Cristo mismo. Ahí. A veces nosotros pedimos ahí muchas cosas, ¿verdad? Dios nos dice: bueno, dale, te la voy a dar, y nos quejamos. No queremos venir a la iglesia, no queremos hacer esto, no queremos hacer lo otro. Nosotros también tenemos que obedecer lo que Cristo nos dice por medio de su palabra, ¿verdad? Tener confianza, obedecer a su palabra. En la obediencia demostramos que confiamos en Él. En la obediencia siempre demostramos que confiamos en el Señor Jesús. Perseverar en sus enseñanzas. Miren lo que dice la Biblia. Dice que al instante, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Se levantó, pero antes de levantarse, ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Tiró la capa. María está presente, está atenta. Dice: al instante arrojó la capa, ¿verdad? La Biblia nos dice entonces que Bartimeo arrojó la capa. ¿Y sabes qué? Nosotros también, tú y yo, si queremos tener esa nueva vida, tenemos que tirar nuestra capa espiritual, ¿verdad? ¿Qué capa debemos de tirar? Y la capa de la incredulidad. Muchas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque somos incrédulos, porque no le creemos al Señor. Le creemos que nos salva, le creemos que tenemos una vida nueva allá en el cielo cuando partamos, cuando Él venga a buscarnos, pero no creemos que Él pueda hacer grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Que Él nos pueda prosperar, que Él nos pueda hacer terminar una carrera, ¿verdad? No, porque mi familia nadie se graduó de nada, no, porque esto, no. ¿Qué tiene que ver eso? Si Cristo es el que te lo está prometiendo, ¿verdad? Debemos de quitar esa capa de incredulidad sobre nuestras vidas, ¿verdad? La capa de la comodidad también. Para Bartimeo, ¿saben qué era esa capa? Era la forma de decir que él verdaderamente era ciego, ¿verdad? Y que podía pedir ayuda, que podía pedir limosna, ¿verdad? Era como el café de lisiado hoy en día, de pasivo, ¿no? Sí podía decir ahí, que hay acá, que nosotros tenemos, ¿verdad? Para Bartimeo la capa era la forma de sostén, porque sin la capa no podía tener ayuda, ¿verdad? No tenía la tarjeta de Mides. Él como que agarró y dijo: la tarjeta de Mides no la quiero más. Ahí. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en el Señor, ¿verdad? Él ya no quería pedir más. Él sabía que si Jesús lo sanaba, él podía ser el que comenzara a bendecir a los demás, ¿verdad? Él ya dijo: hasta aquí esta vida de pedir. Al soltar la capa de la comodidad, ¿verdad? Era como que es para nosotros también el cambiar el dame por el dar. Y muchos hijos de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos se acostumbran a pedir al dame, Señor, dame esto, parece una oveja bien clarita: dame, bendíceme, quiero esto, quiero lo otro. ¿Y qué te pide dar? ¿Verdad? Somos cómodos así, de cierta manera. Y Dios quiere que nosotros salgamos de nuestra comodidad. ¿Querés alcanzar lo que Dios tiene para ti, los sueños grandes que Dios tiene para ti? Tenés que salir de tu comodidad. ¿Estaban cómodos o no estaban cómodos allá en Cuba, en cierta manera? A su estilo de vida, ¿verdad? Acostumbrado, ¿no? Acostumbrado a eso. Soñando con una vida mejor, pero acostumbrado.
¿Hubo que salir o no hubo que salir de esa comodidad? Ahí sí hay que salir, ¿verdad? Hay que salir, romper esos parámetros de nuestra comodidad, ahí de esperar todo siempre en bandeja servida. No siempre va a pasar así. Esto es por fe, ¿verdad? Y otra capa de la que tenemos que soltarnos nosotros para alcanzar esa nueva vida es la capa de la religiosidad. Porque ¿sabes qué? La religión muchas veces está limitando el poder de Dios. La religión imita el poder de Dios, porque la religión lo que hace es encajonar a Dios, porque Dios tiene que obrar así, porque la reunión de la iglesia siempre se ora, se adora, y por último viene la palabra, y después ahí se ora por la necesidad o por otras cosas. No, eso es religión, ¿verdad? Esa es la religiosidad. Ahí Dios bendice de manera distinta, Dios nos sorprende, no limitemos a Dios. Tenemos el caso ahí de los ciegos, ahí a este simplemente le dijo, vete, tu fe te ha sanado, a otro le escupió en los ojos, a otro hizo barro, a otro miles de cosas, ¿verdad? Dios no sanaba de la misma manera, Dios sanaba de diferentes formas, y la religión lo que hace es limitar el poder de Dios. La religión lo único que hace es encajonar a Dios ahí sobre 4 paredes, y Dios no puede contenerse en 4 paredes. La religión lo que te hace es llevarte a la incredulidad, porque si Dios no obra de la manera que vos pensás que Dios tiene que obrar, decís que esto no es de Dios. ¿Cuánta gente hablaba que de Jesús decía, este es hijo del demonio, este habla por el demonio? Decían, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que era Dios que tenía su espíritu, porque la religión no le dejaba ver. La religión, ¿sabes qué? No entiende del amor de Dios. La religión no entiende del perdón de Dios. La religión lo único que hace es te juzga y te juzga, ¿verdad? Y no conoce del amor de Dios, no conoce del perdón de Dios. Tenemos que arrojar esa capa de la religiosidad, porque muchas veces nos ponemos religiosos y no creemos que Dios pueda bendecir a fulano de tal o a mengano de tal, ¿verdad? Y eso es lo que hace es que no podamos ver las maravillas de Dios. Cuando perseveramos en sus enseñanzas podemos acudir a Él. Dice Juan 15 ahí que si permanecemos en Él, en su palabra, ¿verdad? Todo lo que le pidamos al Padre será hecho. ¿Por qué? Porque sabemos cómo pedir, sabemos que vamos a estar pidiendo conforme a su palabra. Cuando perseveramos en su enseñanza, podemos pedir a quién nos puede responder que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos confianza con Él, tenemos una relación con Él, ¿verdad? ¿A quién dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios? ¿Queremos la nueva vida? Claro que sí, perseveremos en Él. Es tiempo de avanzar, de conquistar las promesas que Dios ya conquistó para nosotros. Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales ya el Padre preparó de antemano, antes que le conociéramos. Tenemos un futuro seguro en Jesús. Nada en este mundo nos puede dar la seguridad que Cristo nos da. ¿Quién te puede dar una seguridad? ¿El presidente te puede dar una seguridad? No. Si mañana caen los bancos, si hay un golpe, una quiebra, y se cambia todo, ¿verdad? Acá en el 2002 estaba todo bien, todo lindo, y de repente Argentina ahí sufrió una crisis económica, acá también pasó, y muchos ahí cayeron en la bancarrota. Pero en Cristo tenemos el futuro seguro. Es tiempo de disfrutar la libertad que Cristo nos dio sin ningún impedimento del enemigo. Y mientras tú y yo estemos dentro de los parámetros establecidos por Dios, ¿verdad? Nuestra libertad está segura. Nuestra libertad es segura mientras obedezcamos la palabra de Dios. El hombre fue creado libre, no tenía ningún impedimento ni ninguna restricción. Ese sí, ellos dos sí que tenían el mundo a sus pies, Adán y Eva, ¿no? Tenían todo a sus pies ahí. El pecado no lo ataba, nada. Pero ¿qué pasó? Sobrepasó los estatutos establecidos por el Padre, que le dijo: de ese árbol que está ahí, no comáis de él, le dijo. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no lo hagan. Escuchó el engaño de la serpiente y pensó que al comer el fruto sería como Dios. Sin embargo, el hombre quedó preso en ese instante, ¿verdad? No fue libre, no fue como Dios, sino que fue preso ahí. Y por consiguiente, todos los que vinieron después perdieron esa libertad que Dios había hecho a Adán y a Eva. Pero gracias a Dios que su Hijo Jesús nos dio nuevamente esa libertad, porque para eso vino Cristo, ¿verdad? Para darnos nuevamente paz con Dios. Y esa libertad que tenemos que desearla, anhelarla, buscarla, ¿verdad? La buscamos clamando al Padre, y muchas veces podemos orar al Padre y aparentemente el Padre no nos oye, está ocupado,
Ahí vio cuando llamaban a las personas y la persona no te contesta, está ocupada, de qué fastidio, como que te da, ¿no? Ahí te critica, y a veces parece que Dios es así, ¿no? Dios te oye, Dios nos oye, ¿verdad? Tenemos que hacer como hizo Bartimeo, que no le hizo caso a lo que decían. Siguió clamando, y dice la Biblia que él clamó más fuerte. No dejemos de orar, porque Dios responde. Simplemente en ocasiones le está midiendo nuestra fe, le está midiendo nuestra perseverancia, ¿verdad? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, entonces comencemos a disfrutarla. En este año Dios va a reedificar nuestras vidas en esa libertad que Cristo nos dio. Vamos a ver la diferencia de cómo era nuestra vida antes y cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Jesús está aquí. Amén. Y Él te dice en esta hora, como le dijo Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo se presenta delante de Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Y vieron la fe que tenía Bartimeo, que quería que el Señor lo sanara y todo, que no lo cuestiona, ¿no? Porque él le podía haber dicho, Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? O sea, ¿para qué te estoy llamando? ¿Para qué estoy clamando? ¿No? ¿No te das cuenta que es lo que yo preciso? Jesús nos pregunta en esta hora, ¿qué te hace falta para vivir feliz? ¿Qué es lo que te hace falta? Bartimeo sabía que necesitaba recobrar la vista. Le podía haber pedido cualquier otra cosa, pero él quería recobrar la vida que había perdido. Y algo interesante, ¿verdad? El Señor hace esas preguntas media locas, media raras, ¿no? Porque si lo ves ciego, ¿cómo le va a preguntar qué quieres que te haga? Pero también nos pregunta muchas veces a nosotros, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y a veces no sabemos verdaderamente qué es lo que nosotros necesitamos. Pero algo interesante que dice que Bartimeo fue una persona agradecida, porque dice la Biblia que al instante él recobró la vista, pero él no se fue. No se fue lejos, no se fue a su vieja vida, sino que dice la Biblia que seguía a Jesús en el camino, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿sabes qué? Hay muchos cristianos y hay personas que no son cristianos, reciben un milagro, pero siguen con su vida como si tal cosa. Por ejemplo, hay una campaña, no recuerdo en qué departamento fue, hace años, del siglo pasado prácticamente, que nos contaba un pastor, creo que ya partió ese pastor, que hubo una campaña, no sé si fue en Soriano, creo que fue en el departamento allí, que hacían tres noches de campaña y una de esas noches del medio, que no era ni la primera ni la última, pero pasaba alguien en su vehículo y cuando estaban orando, ¿verdad? El predicador decía, ponga su mano ahí en su dolor, en su dolencia, que Dios va a hacer el milagro. Y este hombre, esta persona escuchó y se puso, ¿verdad? Ahí no recuerdo bien dónde era que tenía su problema. Y Dios lo sanó. Al otro día él fue a la campaña cuando estaban organizando todo para el otro día a dar testimonio de que Dios lo había sanado. Y los pastores le dicen, bueno, no se queda, no, sigan así que está bien, le dicen. Sigan así que está bien. Y se fue, se marchó. Y muchos cristianos, ¿saben qué? Son así con el Señor. Muchos cristianos ven a Dios como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que está a disposición nuestra ahí. Y Dios quiere tener una relación contigo, una relación conmigo, una relación con cada uno de nosotros, una relación personal ahí. A veces la gente viene al camino del Señor para que Dios haga el milagro, ¿verdad? Y Dios en su misericordia hace el milagro, trae sanidad y se aparta. Se van a su vieja vida. Ahí, ¿para qué quieres que el Señor en cierto modo te sane? ¿Para qué quieres que el Señor te bendiga, te prospere? Ahí, ¿cuáles son? Por eso el Señor le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Ahí. Dios quiere, como le dije, tener una relación con nosotros. Dios te ama, iglesia. Y nosotros ni nos imaginamos el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni nos imaginamos. Yo sé que todos tenemos necesidades y una más urgente que otra. Y siempre la mía es más urgente que la tuya, ¿o no? En tu caso será al revés, pero siempre nuestras necesidades son más urgentes que otras, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Puede ser que Dios no nos conceda alguna porque en ocasiones no somos agradecidos con Dios. No somos agradecidos con Él. ¿Recuerdan el caso de los 10 leprosos? Que van ahí y le piden al Señor Jesús que tenga misericordia de ellos y Él va y le dice, muestren al sacerdote, y mientras ellos van son limpiados, dice la Biblia que eran 10, pero solo uno volvió a adorar al Señor, a darle gracias, ¿verdad? Hoy aquí se festejó el Día del Padre aquí en Uruguay.
Y qué mejor terminar esta reunión que dándole gracias al Padre. Dándole gracias por la nueva vida que Él nos dio, ¿verdad? Por la nueva vida que nos ofrece. Es la mejor manera de honrar a Dios en este día, darle gracias por amarnos tanto. ¿Qué sería de nuestras vidas si no nos hubiésemos encontrado con el amor de Dios? Y es más, te cambio la frase, porque la Biblia dice que Dios nos amó a nosotros, que nosotros le amamos a Dios, porque Él nos amó primero. O sea que Él se encontró con nosotros. Él nos buscó y nos encontró, ¿verdad? Por las bendiciones que hasta hoy nos dio. Yo sé que muchos queremos más bendiciones, pero si comienzas a hacer memoria desde el día que conociste a Cristo, cómo el Señor te ha bendecido, cómo el Señor te ha guardado, cómo el Señor te ha prosperado, ¿verdad? Comienza a darle gracias. ¿Le has dado gracias al Señor por todas esas bendiciones? Por haberte encontrado, por haber podido formar una familia, por tener un hogar. ¿Sabes cuánta gente aquí en Uruguay por miles de razones viven en la calle? Pero tú tienes un techo, tienes un hogar. No será un palacio, no será un penthouse, ¿verdad? Pero tienes un lugar, tienes un plato de comida ahí antes de acostarte. Ahí dame las gracias al Señor por eso, ¿verdad? Darle las gracias por las bendiciones que nos dio hasta hoy y por las que nos dará mañana, porque mañana te va a bendecir. Dios no cambia, Dios sigue siendo fiel. La misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, que se renuevan cada mañana. Y mañana Dios tiene nuevas misericordias para ti, Dios tiene nuevas bendiciones. Y quién sabe si tú cuando comienzas a adorarle, a darle gracias, o bien puedes escuchar la pregunta en tu espíritu ahí del Señor Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? O tu milagro comienza a ocurrir mientras tú comienzas a darle gracias al Señor. Pongámonos en pie en esta hora. Y vamos a darle gracias, Señor. Vamos a adorar ahí con un tema. Aleluya, Jesús. Dios es bueno. El Señor está aquí. La palabra de Dios nos dice que donde 2 o 3 estén reunidos, en su nombre Él está aquí. Él está aquí. Y Él te está preguntando también, como le preguntó a Bartimeo, hijo, hija, ¿qué quieres que haga por ti? Él ha escuchado tu clamor, Él ha escuchado tu perseverancia, ha visto que has perseverado. Y a pesar de que te sentías mal en el día de hoy, viniste a su casa para adorarle, para buscar su rostro. Por eso el Señor ha escuchado tu clamor, el Señor ve el sacrificio que tú haces. Por venir a su casa, por venir a adorarle, por servir, por tratar de hacer las cosas bien. El Señor no hace oído sordo a nuestras oraciones. Su palabra nos dice que Él no se tardará, Él va a responder a sus hijos que claman a Él día y noche. Por eso en esta tarde, noche, ya el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es